forget. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't numb the prey, but this time I won't collapse like I did yesterday. Yesterday, you broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. With your Buenas, estamos en otro vídeo más para el canal. Hoy nos vamos para Asturias, vamos, de campeador y de unos culturistas que no vean. Vicente Simón, Javier Álvarez. También está nuestro amigo que tuvimos hace unos meses. Se me ha ido el nombre. Me va a matar. Y tenemos aquí a Roberto Martínez. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, pues muy bien, aquí trabajando un poco al ordenador, que cosas en las que la federación me mandó a hacer y bueno, pues estoy encargado de ello y aquí estoy más liado que no veas. Vale, ¿dónde y cuándo naciste? Pues mira, yo nací en un pueblecito muy minero aquí en Asturias en 1958. 58. Tienes uno más que mi hermana. Bien, bien. Tenemos más años ya que Matusalén, Alex. Hombre, si tienes 58, o sea, si es del 58, este año han caído 66. Las cuentas no fallan. Vale, cuéntame un poquito, tú que sabes tanto de eso, de ese primer culturismo asturiano y bueno, tus orígenes, el deporte que practicabas tú. Cuéntame un poquito de dónde vienes. Pues mira, te cuento un poco la biografía del culturismo en Asturias desde los principios y no es porque yo esté aquí, pero precisamente yo soy el pionero del culturismo en Asturias. Yo empecé a practicar esto con 14 años, Joder. ¿vale? Y empecé en un gimnasio que no era un gimnasio, porque aquí no había gimnasios, era un club de unos señores con dinero que practicaban deporte y cogieron un local y montaron un club en el cual pues tenían un equipo de gimnasia y otro de halterofilia. Imagínate yo con 14 añinos que parecía una raspa de un pescado y empecé a entrenar por mediación de un amigo en ese club y caí en el sitio más adecuado porque ese equipo de halterofilia, que ya eran ya unos señores mayores, ya no existía el equipo de halterofilia, pero ellos seguían allí y ellos me enseñaron las técnicas de lo que yo más necesitaba, que era fuerza, potencia, resistencia, para yo coger, para rellenar aquella raspa de huesos que tenía. ¿Cuánto, Y así fue espérate, como empecé. te interrumpo un momento. ¿Cuánto falta haría hoy en día eso que aprendiste tú? ¿Cuánta falta haría hoy en día? ¿Cuánta? Esa es la base, la base. Y en base a eso, mira para mí lo otro, pero en base a eso. Lo que pasa es Sí. que ahora, pues ya sabes, es lo otro y luego en base a lo otro, esto. O sea, es distinto. Bueno, pues mira, la cosa empezó de la siguiente manera. Te nombro primero lo de ese gimnasio porque aquí nadie sabía nada, o sea, no estábamos más perdidos que monas. En esas ciudades grandes donde vosotros estabais, sí que ya empezaba la cosa. En tu comunidad estaba Enrique Torrent, ya empezaban ya toda No, sí, aquella gente, sí, pero aquí en Asturias. sí, estaban, pero no te creas que había muchos sitios. Eran 3 o 4 sitios donde se congregaban todos. Por ejemplo, en la costa estaban los Ramos y ahí iban todos los de la costa. Torrent Claro, tenía una escuela. Luego la escuela Parra, que también salían muchísimos campeones, pero muchísimos, sí. otra escuela. O sea, hacían 3, ¿quién más? Gallostra, Mateo, o sea, habían 3, no había, había pocos.
Lo que pasa es que los pocos que habían se juntaban todos. Sí, pero podíais tener contacto con alguien para que os enseñara, para que os dijera, para que nosotros aquí estábamos perdidísimos, ¿sabes? No sabíamos nada de nada. Lo cual, la historia que te voy a contar ahora mismo del comienzo del culturismo aquí en Asturias, vas a flipar. Aquí en León había un señor de aquella época, un competidor a nivel nacional, que era Gustavo Garzo. No sé si te acordarás. Bueno, Un osteorador. Es el pues que ese tenía, Gustavo Garzo, el que hizo la revista Las Pesas, ¿no? exactamente. Bueno, pues ese señor organizaba todos los años un campeonato en León a nivel nacional. ¿Vale? Bueno, pues ese señor nos mandó una carta una vez al club este, que era el gimnasio Alpo, que nosotros llamábamos, invitándonos a ir a ver aquel campeonato. Y yo recuerdo que fuimos 2 o 3 amigos de aquí a verlo, entre ellos yo, evidentemente, y nos convocó en un gimnasio muy pequeñín que él tenía detrás del Hotel San Marcos, que era donde convocaba allí a los competidores para el pesaje y todo aquello. Pero nosotros, como no teníamos ni idea de lo que era aquello, pues nosotros llegamos allí y esta es una anécdota que nunca se me olvidará, aunque cumpla 500 años, que no los voy a cumplir, pero siempre me acordaré. Llegamos aquí al gimnasio y yo lo único que vi fueron chándals con gente allí metida que les sobraban pues como 3 o 4 tallas de chándal. Entonces aquello a mí me llamó la atención. Y yo le pregunté a Gustavo Garzo inocentemente que dónde estaban los competidores. Y entonces, y entonces él empezó a reírse y dice, son todos estos que ves por aquí. Y yo me quedé con cara de asombrado. Y él se dio cuenta y me dice, así empieza la cosa, y me dice, si quieres puedes competir tú. Digo, ¿yo qué coño voy a competir si no sé nada de esto? Vengo sin depilar y sin posing ni sin nada. Dice, eso no es problema, ven conmigo. Y me llevó a una taquilla con un posing y dice, pruébate este posing, ¿te vale? Digo, sí, sí, me sirve. Digo, pero vengo sin depilar y sin nada. No hay problema. Me llevó cuando ya fuimos para el teatro, a mí me llevó era un teatro que estaba en el Húmedo, que llaman en León, que es la zona vieja, donde la catedral, y a mí me llevó a un colegio menor que había enfrente. Era un colegio, era una residencia de estas de estudiantes. Y cogió a 2 o 3 en una habitación y les dio una cuchilla a cada uno. Y les dice, empezar a depilarme a este chico entero de arriba abajo. Bueno, pues empezaron a depilarme entre todos y recuerdo que me faltaban todavía las piernas por depilar cuando llega uno corriendo y dice, va a empezar el campeonato, dejarlo como sea. Y bueno, yo es que no tenía ni idea de nada. Y cuando me suben a aquel escenario, mira, Alex, me suben a aquel escenario y miro a la izquierda y miro a la derecha y veo a todos aquellos que les sobraban 4 o 5 tallas de chándal y yo estaba pensando que se abra el escenario y que me trague para abajo, por Dios lo pido y por todos los santos. El caso es que aquel campeonato acabó y nadie se enteró de que yo estaba allí arriba. Y así es como empieza el culturismo en Asturias, digamos. Y recuerdo que cuando bajé, estaba Gustavo Garzo, cuando marchábamos, estaba con mis amigos que habíamos ido de aquí de Oviedo, en butacas, y dice, ¿qué tal la experiencia? En plan irónico, pero como yo soy, lo mío es la ironía, y le dije, pues muy bien, perfecto, me gustó mucho. Y me dice, pues dentro de 6 meses hago yo un campeonato social del gimnasio aquí en León. Si quieres, yo te invito personalmente para que vuelvas. Dije, pues espérame ahí, que dentro de 6 meses estoy aquí. Pero amigo, dentro de 6 meses ya llevaba la lección aprendida y ya la cosa fue distinta. Ahí ya quedé tercero. Muy bien. Y el siguiente año, en ese mismo campeonato donde había competido la primera vez, que era a nivel nacional,
vienen y me dicen, oye, hay aquí otro asturiano. Digo, coño, presentármelo. Y ese otro asturiano, que fue el segundo asturiano que empezó con los campeonatos a competir aquí en Asturias, era el famoso Gerardo Ruiz, que fue famoso porque luego fue el preparador físico del Sporting de Gijón. Joder. Era esto, que todavía está ahí, lo que pasa es que debe de estar retirado ya, es toda una eminencia en la educación física. Y así empezó todo. Ese señor, ese Gerardo Ruiz, después de ese campeonato, pues ya vinimos para aquí, para Asturias, y al poco viene a visitarnos al gimnasio Alpo y nos dice, oye, vamos a organizar un campeonato de Asturias en Gijón. Si queréis apuntaros, y ese fue el primer campeonato de Asturias que se organizó, que me acuerdo que se organizó en un gimnasio, en el gimnasio Azteca, nunca se me olvida, en la sala del tatami, nos pusieron allí un poco de tarima y allí todos subidos, allí empezamos Vicente Simón, yo, Julián, bueno, los pioneros, así fue como empezó el fisicoculturismo en Asturias y a raíz de ahí todos esos competidores que salimos en ese primer campeonato y algunos más que se fueron uniendo, pues ya fuimos evolucionando un poco más, cada vez más, ya empezó ese campeonato de León, después se convirtió en el famoso campeonato del norte de España y ahí empezamos a competir ya todos, más o menos los asturianos en el campeonato de España y ahí fuimos cogiendo tablas y fuimos subiendo peldaños y demás y fuimos evolucionando, unos más y otros menos, pero así fue como empezó todo, más o menos. Esa es la biografía de los principios del culturismo en Asturias. Pues qué pasada. Sí. Y cuéntame, ¿cómo seguiste tú la competición? Que ya te fuiste a nivel nacional a medirte con todos. Pues mira, yo siempre fui muy competitivo en todo, en todos los aspectos de la vida. Y este evidentemente no iba a ser menos. Yo, pues, los que me conocieron, pues, mm, saben que mi estructura tampoco era muy grande, pero eh, sí tenía algún privilegio, como era las articulaciones muy pequeñinas, como decía el Matusalén de Cataluña, hombre, ¿cómo se llama? José Donato. José Donato. José Donato siempre me decía, eres súper estético, esa cabecina pequeñina que tienes te hace tan estético. Y efectivamente, yo era de una estructura muy pequeña, pero tenía esas articulaciones tan finas y la cabeza tan pequeña que me hacía súper grande. Y para yo meterme en un peso, claro, era algo más alto que de lo normal en esa categoría, pero la carne que tenía que meter para rellenar ese peso, pues me daba el aspecto pues que me daba y por eso era tan simétrico, jugaba mucho con la simetría, con la estética, sabía que con el volumen no podía jugar porque mi estructura no me lo daba, pero sí podía jugar con esa estética, con esa simetría, con esa puesta en escena, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia de cualquier deporte, no solo en este. ¿Cómo te fue yendo esos primeros campeonatos nacionales? ¿Perdona? ¿Cómo te fue yendo en esos primeros campeonatos nacionales? ¿Cómo- Pues qué mira, qué tal fue? pues mira, Contra quién yo siempre competiste? fui, yo siempre traté de ir escalando. A ver, en principio, pues lo primero, pues empezar con los regionales. Empecé, desgraciadamente, con aquellos nacionales, pero aquello fue lo que me dio la experiencia para luego empezar con los regionales. En los regionales, pues siempre, todos los años, más o menos, los primeros campeonatos, estaba
entre Gerardo Ruiz y yo. Unas veces ganaba Gerardo Ruiz el absoluto y yo la categoría, otros años ganaba yo el absoluto y Gerardo la categoría. Y luego ya mi aspiración era seguir subiendo peldaños y mi meta ya era ganar el norte de España. Y el norte de España pues lo gané en el 90, un campeonato de España que se organizó aquí en Gijón. Y a partir de ahí pues ya empecé ya mi siguiente escalón, peldaño, era pues el campeonato de España. Y el campeonato de España lo empecé compitiendo en el 90 en Ciudad Real, donde quedé segundo. Y luego ya en el 91, ¿Quién ganó en el 90? pues un chico de Castellón, yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué Era un categoría era? chico bajito, no me acuerdo cómo se llamaba el chico este, de Dime, Castellón, dime la categoría. en plumas. En plumas. Vale. Es que Vicente Muela era ya ligero, ya me parece ya. Vale, No, ya, no, bueno, no era Vicente Muela, era... ya sabe quién es. Ya me enteraré. uf, no me acuerdo. Le pongo cara y lo recuerdo mucho porque me dio muchos rompederos de cabeza, pero no recuerdo cómo se llamaba. Vale, vale. No recuerdo cómo se llamaba. Y luego ya, pues, en el 91 pues ya preparé el campeonato ya de forma mucho más seria. Hice un año entero de preparación y en el 91 que fue el campeonato de España en Astorga, ahí sí que ya gané el campeonato y ya fue bastante... Y el chico que me había ganado el año anterior quedó segundo. Y además recuerdo que fue un campeonato muy, muy fuerte. Recuerdo que ahí estaba Enrique Torrent de seleccionador y nos seleccionó. De ahí salimos seleccionados. Luego al final hizo una selección con todos los ganadores de cada categoría y nos seleccionó a Paco Mula, que ganó ligeros, y Sí, a sí, sí, mí, exactamente. que gané en plumas. Y luego ya fueron también, que ya estaban preseleccionados de antaño, José Ballester y el negrito aquel canario, ¿cómo se llamaba? El peso Samuel, pluma. Samuel Gómez. Samuel Gómez, efectivamente. Fuimos los cuatro al Campeonato del Mundo en Katowice, en Polonia. Y bueno, a partir de ahí, pues ya empecé a ver la competición ya desde otro nivel y ya al año siguiente de ese Campeonato del Mundo, bueno, al año siguiente no, esperé un poco más porque quería subir ya de categoría. Y ahí fui al Open de IFBB, aquel famoso Open que se hizo uno en Almería, me parece que fue, y el día siguiente en Madrid. Pues Eso fue el año 92. exactamente, en el Ganó, 92 uno lo fue, en ganó, el 93, en el 92, 92 creo. 92. Uno Sí, lo ganó Fidel y el otro Bernardino, el francés sí, este que murió en Alemania, exactamente, ese Daniel mismo. Bernardino. Y ahí fue donde empecé a experimentar, pues, competir con toda esa gente que, bueno, que tengo que decir, todo el mundo sabe lo que allí hubo en ese Open. Yo competí solo en Madrid, a Almería no fui. Y ahí yo cuando me subí al escenario y encima, encima me toca al, al lado, al lado de Volpe Camacho. Medía, medía el tipo casi 2 metros. Éramos igual que el punto en la I. Déjate que Sí, fueron unas experiencias. le pasó Pedro Aliscano en la Copa del Mundo profesional en el 91, cuando le tocó al noruego aquel. Sí,
Sí, algo parecido. Bueno, el Lizcano todavía era un poco más Pequeño. bajito que yo. Por Sí, eso. sí. Pero da cosa, porque yo miraba, bueno, si miraba así por la izquierda, tenía al canario al lado mío, que era como yo, un poco más bajo, pero cuando miraba a la derecha y veía a Volpelka allí, ya solo me pasaba por la cabeza que le corten las piernas a este hombre, joder. No, pero fueron unas experiencias que eso las tengo en la cabeza que no se borran. Porque te voy a decir una cosa, para mí, a mí pensar, bajo mi punto de vista, eh, un buen competidor no solo es el que gana trofeos, sino el que gana experiencias. Y yo gané muchas experiencias, pues yo competí con muchos grandes. Y yo no, a mí me importaba yo iba al campeonato y me importaba tres pepinos quién fuera a salir allí en la tarima. Yo salía y si no ganaba trofeo, ganaba experiencia. Y si no, ganaba las dos cosas. Yo tengo competido en Opens con gente muy grande. Hemos competido ahí en el Open con toda esta gente que todos sabemos. Tengo competido recuerdo en el famoso Open que se hacía de Castilla-León, con Javier Álvarez, con Ramón González, ¿me entiendes? Tengo competido con toda esa gente. Recuerdo en ese primer Open de Castilla-León. Yo me acuerdo que íbamos Javier Álvarez y yo de aquí directamente al Open, pero antes del Open era el norte de España. Sí. Y estábamos en las gradas, era un polideportivo, estábamos en las gradas viendo, sabíamos que el primero de cada categoría iba a pasar al Open, y cuando sale ligeros, la categoría de ligeros, yo echaba las manos a la cabeza y le decía a Javier, digo, mira Javier, el que nos va a tocar en el Open en ligeros un pedazo de bicho que flipábamos. Y Javier siempre fue bastante prepotente. Dice, nah, no te preocupes, nosotros tenemos ya mucha experiencia, por mucho. Bueno, pues el famoso pepino ligero era Arturo Castañeda, que comenzaba a hacer sus pinitos en aquel campeonato a nivel nacional. Y bueno, un poco así, pues esa es mi biografía un poco resumida. ¿Y cuál fue tu último campeonato? Mi último campeonato, pues mira, mi último campeonato fue el Olimpia del 97 que Ah, gané, porque en el 94 te cuento, sí, ya después de ese Open de IFBB, ya quise seguir subiendo escalones y mi siguiente objetivo, yo siempre iba por los objetivos que te dieran caché, que te dieran currículum. Y sí, entonces fui a por el Olimpia. Empecé con el Olimpia del 94 en Lloret del Mar, que por sí. cierto fue al día de hoy, todavía no vi campeonato de fisicoculturismo como aquel. Aquello fue un espectáculo total. Y ahí empecé compitiendo en el Olimpia. Después, todos los años, uno tras otro, en ese quedé cuarto, en el siguiente año quedé segundo, en el tercero quedé cuarto y en el cuarto ya, en el 97 fue cuando lo gané. Y ahí ya estaba ya bastante quemado y ya dije, bueno ya tengo el currículum que yo personalmente quiero, a lo mejor podía conseguir algo más, pero yo creo que después de veintitantos años compitiendo seguidos, ya Mm. es hora de parar un poco. Y Sí, al pero año siguiente sí, hizo un campeonato aquí, un amigo nuestro, un Open de Asturias, y yo ya estaba de presidente de la comunidad aquí en Asturias. Entonces sí. vino a contactar conmigo para hacerlo. Yo le eché una mano y él siempre.
joder, es que va a competir Javier Álvarez y va a competir Eduardo, el famoso Eduardo, que era un pedazo Junior, de bicho de la hostia. Y un dice, pedazo, joder, y vas a faltar tú, aquí tiene que estar lo mejor de Asturias y tal. Y como yo le dije, digo, mira, yo ya lo dejé el año pasado, pero bueno, voy a salir este año, aunque sea a medias, por salir. Y allí salí a media preparación y recuerdo que ganó Javier Álvarez, el segundo quedó Eduardo y el tercero quedé yo. Que luego Eduardo a los 15 días fue al Olimpia quedó segundo y en absoluto. arrasó con todo. Quedó segundo en absoluto, detrás de Chris. Sí, sí, O sea, que, es que fue curioso porque con todas las figuras nacionales que había en ese día, que era espectacular todo lo que había, desde Sammy, Miranda, Mincho, sí, José sí, sí. Cano, Arturo García, o sea, habían, pero una de estrellas y los Sí, dos más sí. jovencitos, primero y segundo, siendo, Sí, sí, siendo, siendo unos chavales, con 21 22 años cada uno, o sea, sí, sí. Además, arrasó con todo porque, a ver, aquí lo conocíamos muchísimo. De hecho, entrenaba conmigo todos los días en el gimnasio Peses de Avilés. Pero a nivel nacional, pues no lo conocían mucho porque él tampoco competía mucho. Había quedado campeón del mundo junior en la Nava, no recuerdo si la Nava o la Guava, pero así a nivel nacional no lo conocía mucho y apareció allí y ¡buf! Arrasó con todo. ya, sí, sí, ya te digo que fueron él y Alejandro Scri que aparecieron y con todas, que había una figura, yo estaba ahí ese día, o sea, Sí, y con todas las figuras que habían ese día, porque es que era espectacular, a cual mejor, ¿sabes? sí, sí. Y que dos chavales quedan primero y segundo en el absoluto, pues eran dos chavales, nada más, dos chavales. Sí, yo no sé, no me acuerdo quién ganó. Y Scri, él, Scri, y él quedó segundo, me parece él, que ganó, fue. él ganó su categoría y en el absoluto Sí. quedó segundo detrás de Scri. Scri ganó la de menos de 80. Ganó El la menos segundo quedó aquel canario grandísimo que no me acuerdo cómo se llamaba. Manuel Miranda. Efectivamente, Enorme, sí, que luego ganó el Campeonato de Europa. exacto. Bueno, pues de aquella estaba el seleccionador Alfonso Gómez y quería llevar a Miranda y claro, Miranda había quedado segundo y él primero y recuerdo que fue a hablar con Eduardo y que le dijo, nada, mira, tú eres muy joven y tal, porque claro, Eduardo de aquella tenía 20 y pico de años, Un poco, sí. 20 y pocos, dice, nada, tú eres muy joven, te queda mucha carrera por delante y este hombre pues está acabando, está ya casi al final de la carrera, casi mejor que fuera él al campeonato del mundo, tú vas a tener tiempo más que de sobra para ir y tal. Y le dice, Eduardo Seinas, y además no tenía pensado ir al campeonato del mundo porque se casa mi hermano y tal. Y cuando voy para él digo, pero ¿cómo eres tan cabrón si no tienes hermanos? Maricón. Lo que no quería ir al campeonato del mundo. Él no era así de mucho competir y de Una, mucha historia. Sí es verdad que donde una- salía arrasaba. sí, pero una pena porque tanto él como Alejandro Scri Sí, es que duraron muy poco en la competición. Gente que a día de hoy sean profesionales y muy buenos sí. y que se quedan en el camino. Una pena, o Sí, sea, es que es una pena es porque yo siempre se lo decía a él, digo, mira, Eduardo, si fueras tan competitivo como por ejemplo es Freddy, o sea, ahora hubiera sido en el culturismo el no va más a nivel internacional, porque tenía yo lo vi entrenar, Alex, sé de sobra, lo vi en los comienzos, que venía del rugby, y lo vi evolucionar. Pocas genéticas, vi muchísimos culturistas, pero genéticas como la de este hombre, muy pocas, pero muy pocas. Joder, Y pues te lo dije, digo, es lo que te digo, que los dos primeros de ese trofeo Olimpia, los dos primeros del absoluto,
eran gente que hoy sería profesional y muy buenos profesionales. Son de los Sí, mejores físicos que se han visto, pero visto y no visto. Porque Alejandro Cruz hizo otra temporada más en el, no sé si fue el 2000 o 2001, y también se acabó. Se acabó. sí, lo mismo, Es lo mismo. efectivamente. Madre mía, pues, Son, gente que lo podía haber yo, ganado todo. Lo podía haber ganado todo. yo creo que son gente poco competitiva, a mi parecer, ¿eh? Ojo, que no es una crítica. Para mí son gente poco competitiva, porque, mira, si la genética de Screech del mismo Eduardo. Eduardo, de tal, si esa genética la tiene, por ejemplo, que lo tengo muy cercano, a Freddy. Freddy vive por y para el culturismo. Si esa genética la tiene él ahora mismo, bueno, sería pues lo máximo o estaría en un ranking altísimo a nivel internacional. Sí, sí, Pero pero es que, y más que hoy en día hay profesionales, siento decirlo, que son muy malos. sí, Yo estoy viendo los campeonatos de la Pro League y veo los primeros clasificados que están bien, y luego en la colla, digo, si esta gente no ganaría un mundial ni FBB, no ganaría un mundial, ninguno, sí. No, ninguno no, quedaría. no, 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 no. Bueno, un mundial, ¿qué coño un mundial? Si no quieren en la final. Es que veo unas deficiencias que no he visto yo nunca. Sin embargo, en los mundiales y FBB, todos inmaculados que iban en todos los mundiales o los europeos y Sí, FBB, inmaculados. Y veo profesionales que no, que están a medias, que están a medias. Digo, pueden ser buenos amateurs, pero no tienen cuerpo de profesional. Y me choca, ¿sabes? exacto. Y ver gente en el pasado tan buena que no llegaron a ser profesionales, hostia, tanto en España como en Estados Unidos, que en Estados Unidos se quedó Sí, dos o sí, tres años sí, ahí tela. estoy de acuerdo totalmente contigo. Mira, yo creo que a nivel profesional, en determinadas federaciones, llamémoslo federaciones, yo creo que ya hay que darle un poco la razón a Arnold Schwarzenegger cuando decía que no se podía nombrar como campeón a un señor que no se veía el bañador. Pero no ¿Entiendes? solo, O sea, sí, con unas dilataciones pero que no solo, impresionantes. Ya quieren pero ir tan sumamente grandes que yo creo que ya pero, se salen pero, de los cánones sí, de lo que es el fisicoculturismo. pero grandes, pero no completos. Que al que no le falla la espalda, le fallan los gemelos. Claro, Al que no le fallan las piernas. O sea, si me dijeras que son grandes, pero tienen todo y a lo mejor tienen un sí, poquito de dilatación, aún se lo puedes dejar sí, correr. Pero cuando ves que tienen tantos fallos, y dices que el que no entraban, hay muchos, la mayoría no entraban en una final de un Mundial ICB. No entraban, es que ni de coña, porque tienen muchos fallos. Ya estaban descartados por los jueces. sí, Y lo sí, están sí, sí, compitiendo sí, como sí. profesionales. O sea, Sí, no, es que muchos culturistas profesionales al día de hoy, yo creo que sacrifican mucho la estética por obtener 1 kilo o 2 más de carne y se salen ya de los cánones. carne, pero no bien puesta, porque si tuviera bien puesta la carne, nos callábamos todos, pero encima está mal puesta. Exactamente. Mira, yo recuerdo en el Campeonato del Mundo en Beach, ganó el Campeonato del Mundo en pesados Ronnie Coleman. Sí, Y exactamente. yo lo tenía en la parada de banderas, como va por orden alfabético, pues lo tenía justo al lado mío. El físico tan bonito, es que lo perseguía la gente, eso lo vi yo, para que le firmaran, era increíble. Y luego cuando lo vi evolucionar en los campeonatos, en los Olimpias, digo, uff, este ya no es el Ronnie Coleman que yo conocía allí en Polonia, macho. Pues me estabas poniendo los dientes largos, dándome envidia. O sea, ¿cómo puede ser que vayas a competir y tengas a Albeni Coleman al lado? Esto no puede ser, ¿eh? Dándome envidia así. Se te ve más fuerte que el vinagre. ¿Qué te iba a decir? Felicidades atrasadas, que sé que hace 2 días fue tu cumpleaños, que no te lo he dicho antes. Si no, ya vi la felicitación del cumpleaños, ya te la vi En Facebook. por el Facebook.
Gracias. Vale, ¿y cómo va tu labor? Vamos a ver tu labor como oficial, como presidente de Asturias, de IFEB. ¿Qué ha supuesto, qué supuso coger ese cargo, esa responsabilidad? Cuéntame un poquito. Mira, es que a mí me llaman el libro gordo de Petete del fisicoculturismo. Ahora vas a ver el porqué. Mira, yo en aquella época, la presidenta en Asturias era Ana, la mujer de Vicente Simón, Sí, y yo estaba de vicepresidente. Y prácticamente yo asistía a muchas asambleas igual como vicepresidente. Y hubo una época, que te acordarás, que estaba Javier Orralde de presidente de la Nacional, sí, ¿vale? Y en aquella época hubo una partición en la federación, se separaron unas comunidades de la Federación Española, entre otras Asturias. Y, y entonces mm, fueron todos con la mayoría con Javier Olalde, para aquella federación que formaron ellos, la famosa APROCIDE, si te acuerdas. sí. Vale. Y entonces cogió el cargo de la presidencia Salvador Ruiz. Y yo con Salvador Ruiz tenía mucho afín, yo quería muchísimo a Salvador Ruiz, de hecho a mí me enseñó muchas cosas y me llama un día y me dice, Roberto, ya en vistas a lo que pasó, tienes que ponerte al frente y coger el cargo de la presidencia en Asturias. Digo, y Ana era una gran presidenta en la comunidad y había muchísimas afiliaciones. Fue precisamente la época fuerte del fisicoculturismo en Asturias. Campeonatos regionales en Asturias, que mira lo que es Asturias, y había campeonatos regionales con 60 competidores, ¿eh? Sí. Y solamente era la categoría de fisicoculturismo masculino y femenino, nada más. 60 competidores. Así es el currículum que teníamos a nivel nacional en cuanto a competidores y en cuanto a todo. Y lo que te decía, yo me puse al frente, cogí el cargo de la presidencia, me quedé yo solo en Asturias, yo solo, porque, claro, Ana, al separarse y constituir la famosa Procide, pues todos los competidores que estaban, pues se fueron con la Procide. Y yo me quedé solo. Y arranqué organizando campeonatos con 3, 4 competidores. Joder, Fíjate lo que era. 3, 4 competidores. tiene que ser duro. Y claro, y así fui arrancando poco a poco hasta que ya llegó un momento que dije, bueno, mira, como veo que esto no va más, yo sigo aquí con la presidencia, pero a mí no me gusta nada organizar campeonatos con 3 y 4 atletas. Aquello era increíble. Y dejé de organizar campeonatos hasta que en su día apareció un chico que era de Valladolid, se afincó aquí en Cangas de Onís y me llama y me dice, oye, ¿por qué no organizamos un campeonato de Asturias? Y yo le dije, ya después de varios años, ¿eh? Y le dije, fue ya en el 2000, te digo, en el 2004 o 2005, no, fue más 2013, por ahí. Sí. Y le digo, mira, aquí pasa esto, yo dejé de organizar campeonatos por esto. Dice, bueno, si te parece bien, vamos a intentarlo y tal. Digo, tienes todo mi apoyo. Yo no sé la experiencia que tengas en organización, pero yo sí tengo una poca, y no te preocupes, si lo quieres organizar, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar a que este campeonato salga adelante. Y organizó un campeonato en Cangas de Onís que
que bueno, compitieron ahí, pues fue más que nada una reunión de amigos. Pero bueno, aquello fue la punta de flecha para después volver a arrancar otra vez. El año siguiente ya lo cogí yo otra vez, empecé a organizar campeonatos de Asturias y ya fue cada vez a más, cada vez a más. Organicé el campeonato del norte de España aquí en Pola de Siero, con 100 y pico competidores. Luego organicé el campeonato de España famoso, que al día de hoy todavía me están diciendo, coño, a ver cuándo organizas otro y tal, porque aquello fue espectacular. Y bueno, y así es la trayectoria de la presidencia. En el 97, fíjate, esta es otra anécdota que a mí porque ya se trata de salud. Recuerdo cuando cumplí los 41 años, dije, bueno, ya llevo años sin competir, tengo todo el currículum que se pueda tener a nivel nacional en cuanto a senior, voy a intentarlo con máster. Y empecé a hacer una preparación para el Campeonato de España en máster 40. Cuando ya lo tenía, a falta de un mes escaso, estaba ya a punto, porque mis preparaciones siempre, yo tenía que verme ya a punto, 15 días antes, como para subirme a la tarima, para luego ya relajarme. Y recuerdo que un mes antes ya estaba ya a punto, cuando en el trabajo, yo trabajaba de comercial y estaba de jefe de ventas. Y trabajaba en una empresa de congelados. El almacén de congelados es una nave muy grande donde se está a menos 24 grados. Bueno, pues a esa temperatura, pues por mucho que te abrigues, pues un golpe de nada que te des contra una estantería es como si te dieran con una maza. O sea, se te vuelve todo de cristal. Y fui a mover un palé, una caja de un palé, y resbalé, porque yo estaba de jefe de ventas y iba de corbata y zapatos, y pues imagínate de corbata y zapatos, zapatinos de tal, a menos 24 grados. Entonces resbalé y caí y fui a apoyar el brazo en la caída, con la mala suerte de que había un palé detrás y encajé el codo entre las dos tablas del palé y me rompí el tríceps. Ostras. Me operaron, tuve una operación bastante larga, me jodió la preparación. Imagínate estar preparado ya y con una rotura de tríceps. Y bueno, esa fue la primera. Quedé ahí y dije, después de recuperar el brazo otra vez, que me costó años recuperarlo, pues dije, fue cuando cogí el gimnasio donde yo había entrenado, había hecho todas las últimas preparaciones, el gimnasio Pesas de Avilés, de Vicente Simón y Arturo García, pero Arturo García, El de la guava. el de Sí, sí, Asturias, no el de León. El que competía en AEK Guava, sí. El de la coleta. Es gran amigo mío, sí. Somos grandísimos amigos. Al día de hoy todavía tenemos contacto. Y dije, bueno, voy a intentarlo otra vez, ya con 50 años. Digo, voy a intentarlo otra vez. Lo intento, empiezo a evolucionar, empiezo a verme bien, empiezo a tal, y ¡pum! Tengo un accidente de moto. Y ahí estuve más cerca del nicho que de la vida. Tuve amnesia y epilepsia temporal. Andaba como las maracas de Machingales. No sabía ni dónde ni por dónde salía el sol. Estaba jodidísimo. Ya tuve que cortar otra vez. Y bueno, cuando voy recuperando, al año y pico, digo, bueno, ya parece que estoy un poco recuperado. Voy a intentarlo. Lo intento, voy evolucionando otra vez y ¡pum! Infarto. Un año. Jodido. Empiezo a recuperar otra vez. Hago amagos de intentarlo y por segunda vez, ¡pum! Angina de pecho. Y ya dije, Diosito, no te preocupes que hace años te dije que no volvía a competir, te lo prometo que no vuelvo a intentarlo más. Cada vez que lo intentaba,
Pasaba. veía la luz. Y dije, bueno, pues mi vida de competición, se acabó mi vida de competición en la tarima, pero no en la vida. Entonces, yo siempre tuve la obsesión esta de que nos trataran de gilipollas y de tragaperchas y de que vieran el fisicoculturismo como un circo. Y dije, bueno, ¿cuál es la manera de cambiar todo esto? Pues la manera de cambiar todo esto es reconociendo el fisicoculturismo en la comunidad. En el año 95, sí, en el año 95, Espera un estando momento. Salvador Ruiz de presidente, el Consejo Superior de Deportes había reconocido la modalidad del físico, o sea, había reconocido el fisicoculturismo como modalidad deportiva. Sí. Y nosotros tenemos ese documento. Tenemos ese documento 4. Lo tenía Enrique Torrent, lo tenía Alfonso Gómez y lo tenía yo. Entonces, con ese documento teníamos la posibilidad de reconocer la modalidad en nuestras comunidades. Enrique Torrent lo aprovechó, llegó a constituir una federación, que en Cataluña sois federación, lo que Bueno, pasa federación que fue por en otros cánones. sí, 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 en la catalana que la tiene para el turismo natural, sí. sí, sí, se volvió con los... Entonces, el siguiente fue Alfonso Gómez, que no pudo conseguir más que agrupación deportiva. Y Extremadura pudo. Extremadura es federación, pero Extremadura es federación en precario. ¿Sabes lo que significa? No. Bueno, en precario es que en su día le dijeron, o sea, tenían amistad con varios políticos de la comunidad, y recuerdo que los llevaron una vez a un campeonato de Europa o del mundo por ahí por Levante, me parece que fue en Valencia o Alicante o por ahí, que era de la Nava o de la Guava. Los llevaron al director de deportes y demás, y acabaron convenciéndolo para que les concediera una federación. Entonces les dice, mira, voy a concederos la constitución de una federación, pero puesto que no hay una federación nacional, la vamos a constituir en precario. Significa que el día de mañana les dicen que tienen que dar de baja la federación y lo tienen que hacer, porque está en precario. Sí. Entonces, yo empecé a pelear en Asturias ya para que me concedieran, para que me reconocieran la modalidad. Incluso con el documento en la mano, que tenía pensado tenerlo en la mano para enseñártelo, pero Sí. con el documento en la mano me decían que no estaba reconocido el fisicoculturismo. Digo, vamos a ver. Y entonces este documento que tengo yo aquí, firmado y sellado por el Consejo Superior de Deportes, ¿qué es? Dice, no, es que yo estoy mirando aquí en Internet. Digo, bueno, lo que aparezca allí en Internet a mí no me importa. A mí lo que me importa es el documento que yo tengo en la mano. Bueno, pues no me lo querían reconocer. Entonces, ¿qué hago? Lo que te digo, te cuento esto en consecuencia de lo que te decía al principio, que siempre fui competitivo al 100%, primero en la tarima y después con el cargo que tenía. Entonces yo mandé una carta al Consejo Superior de Deportes en Madrid, y efectivamente, como está reconocido, el Consejo Superior de Deportes en Madrid le remitió una carta a la Consejería de Cultura y Deportes en el Principado de Asturias, ratificándoles de que efectivamente el fisicoculturismo estaba reconocido como modalidad deportiva. Entonces ahí ya pude, porque es el primer paso. El segundo paso es empezar a constituir clubes deportivos. Cada comunidad los llama de una manera. Aquí en Asturias los llaman clubes deportivos básicos. En Castilla y León, por ejemplo, los llaman clubes deportivos federados. En cada comunidad los llaman de una manera.
Entonces, ese es el segundo paso. Y cada comunidad te exige determinada cantidad de clubes para constituir una federación. Aquí en Asturias nos pedían 3. Yo constituí 3, de hecho, tenía constituidos ya 4. Uno es el mío, Astur Roberto, otro de un chico de la Felguera que entrenaba yo, luego otro se lo constituí, que fue el primero que constituí, el de Option Sport Nutrition, que fue el que organizó los 2 Opens en Oviedo, famosos, y después le constituí otro ¿cómo se llama? Al Men Physique que teníamos aquí, que ahora está en Estados Unidos, Vale, Arransés, sí. Arransés. O sea, ya tenía unos cuantos constituidos. Entonces, yo fui ya una vez que tenía todos esos, ya salté a querer constituir una federación. Todo esto, años y años, porque son todo zancadillas y zancadillas y zancadillas. O sea, para entrar a constituir una federación de la marinera. Y te cuento. Entonces yo me reuní me denegaron la solicitud de la federación y fui a reunirme con el director de deportes. Y se lo comenté. Dice, no, es que como no hay una nacional y tal, digo, vamos a ver. Para constituir una federación nacional necesitamos la constitución de las federaciones regionales. Y si no me dejáis constituir federaciones regionales, ¿cómo coño voy a constituir una nacional? Y me dice, mira, yo creo que lo mejor es que empieces con una agrupación de clubes, que la agrupación es la antesala de una federación, de hecho se rige por los mismos estatutos. Bueno, pues meto la solicitud para una agrupación y me viene denegada también. Joder. Y entonces yo, después de tantos años, yo ya tenía afín con, que no puedo decirlo, pero no voy a dar nombres, yo ya tenía mucho afín con algunas personas de ahí de la Consejería de Cultura y Deportes, con que cuando me denegaron la agrupación, yo fui allí a reunirme otra vez con el director de deportes y con la verborrea que me caracteriza, bueno, pues la tuvimos allí en el despacho de él y ya marchaba cabreadísimo. Cuando en el ascensor me encuentro precisamente con una de estas personas que me dice, coño, Roberto, ¿otra vez por aquí? Digo, sí. Dice, ya te veo un poco cabreado, ¿qué te pasa? Y se lo conté. Y me dice, mira, lo mejor para esto es que vayas directamente a hablar con un abogado. Y efectivamente, no me faltó tiempo para salir de allí, esto en Oviedo. Y fui a un abogado que conocíamos en Gijón, pero que claro, de estos temas no tenía ni puñetera idea. De hecho, él me lo dijo. Digo, mira, solo quiero que le pongas ganas. Digo, la idea ya te la voy a dar yo, que después de tantos años ya tengo bastante idea de cómo va todo esto. Empecé a pasarle toda la documentación y luego cada paso que dábamos él me llamaba para ver cómo iba aquello, yo le daba instrucciones y tal. Y fuimos a juicio, fuimos al juzgado, les ganamos el juicio y no les quedó más cojones que, concederme la constitución de la agrupación. Y así es como tal. De hecho, ahora con la nueva directiva de la Federación Española, pues después de toda la experiencia que tengo con estas instituciones, pues me encargaron la tarea de reconocer en todas las comunidades la modalidad del culturismo para en su día tratar de constituir una federación nacional, que vamos de cabeza con ello. Empecé con La Rioja, ya está reconocida, están empezando a hacer los primeros clubes, seguí con Castilla y León, logré también reconocerla, ya tenemos ya clubes constituidos hechos y vamos así, comunidad por comunidad,
en su día. Andalucía está reconocida, es la que más clubes tiene constituidos. Canarias está a punto del reconocimiento, estamos trabajando en ello. Y en su día, pues vamos a juntar todas las comunidades, clubes, federaciones, agrupaciones que ya están constituidas y tratar de constituir una nacional. Pero es un trabajo de tela marinera. Te cuento esto porque, por lo que te decía anteriormente, que en su día dejé de competir en la tarima, pero sigo compitiendo y seguiré compitiendo hasta que me metan en la hoguera. Sí, sí, pero compitiendo por nuestro deporte, que hay que decirlo. Trabajo de fondo, trabajo que nadie ve, pero que tú te asumes. Efectivamente, efectivamente. Que, que si- Es un trabajo que nadie... Mira, muchas veces yo, a ver, la directiva que tenemos ahora en la federación, somos, mal que parece que suena como un poco mal, pero sí que es verdad, somos una piña, somos amigos todos. Y muchas veces cuando uno está, porque el presidente ahora, Diego Villegas, tiene un trabajo que no te lo puedes ni imaginar, imagínate empezando de cero. Ubay desde Canarias, que lleva la vicepresidencia y el comité de competición, pues tiene un trabajo impresionante. Y muchas veces, así hablando de esto, digo, ya, yo sé que vosotros tenéis más trabajo del que nadie debiera, porque todos tenemos nuestra vida personal, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro tal, y luego encima, con el agravante de que tenemos este trabajo encima que es muy grande. Digo, pero yo sé el trabajo que tenéis vosotros, pero nadie sabe el trabajo que es pelear con políticos, con funcionarios, sobremanera, que las discusiones que tengo tenido con muchos de ellos Sí, nadie se lo imagina. pero es que no solo tú, es que en todas las entrevistas que he hecho, en varias personas han tenido unas que no veas. Manuel Callao me ha contado un montón que ha tenido también en Valencia, que vamos. Manuel Callao yo sé que lo estuvo intentando en Valencia. Sí, sí, pero un montón de veces. Sí, sí, sí. O sea, Porque en Valencia, además, pueden, una vez reconocida la modalidad, que esto no lo saben ellos, yo lo sé, porque estoy trabajando con todas las comunidades, una vez reconocida la modalidad, en Valencia pueden tirar directamente a constituir federación o agrupación, porque ahí no te piden ningún club deportivo básico, cosa que me extraña muchísimo, pero es así. Cada comunidad trabaja de diferente manera. sí, porque cada una tiene sus políticos y que los políticos hacen lo que Exactamente, hacen y hacen a su manera. exactamente. Y cuando llamas a la consejería y encuentras a funcionarios con ganas de ayudarte, con ganas de hacer cosas, pues te facilitan mucho el trabajo y trabajas muy a gusto y la cosa va muy rápido. Pero desgraciadamente son los que menos. Incluso a alguno le tengo dicho, digo, vosotros tenéis una idea muy equivocada, que pensáis que el ciudadano está al servicio vuestro. Y estáis muy equivocados. Al contrario, Sois vosotros los que estáis son al servidores, servicio son nuestro. servidores públicos. Y no hacen, porque no hacen más que ponerte zancadillas, a tocarte lo que no queremos nadie que nos toquen y un largo etcétera que estaría aquí hasta mañana contándote anécdotas de estos personajes. Vale, pues ahora me cuentas alguna anécdota chula, ya para acabar. Alguna anécdota chula de esas de los campeonatos, alguna cosita de esas que tenéis, que yo sé que habéis sido un poquito traviesos también a veces. Pues mira, el otro día estuve viendo a Julián cuando lo entrevistaste y digo, este cabrón no se está acordando de cuando fuimos al primer Olimpia en el 95, allá cuando hacían el Olimpia en aquel famoso teatro en Vallecas, el Teatro San Diego, creo que se llamaba, que era un antro pero era cuando estaba potente aquello fue una anécdota que nosotros todavía estábamos éramos novatos, estábamos a nivel de regionales
y nortes de España. Y yo recuerdo que competimos una semana en el campeonato regional. A la semana siguiente fuimos al norte de España. Y a la semana siguiente, verás por qué te cuento todo esto, a la semana siguiente era el aniversario del gimnasio Azteca, que era donde entrenábamos. Y hacía una fiesta en la Universidad Laboral, con todas las modalidades que tenía en el gimnasio y demás. Y Julián y yo hicimos allí una exhibición. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque de aquella, como te vuelvo a repetir, éramos novatos, no, super novatos, y el tinte que nos dábamos era aquel tinte que yo no sé si te acuerdas, que lo comprábamos en tiendas de estas de colonias y la hostia, era un tinte que te dabas y nada más te chorreaba entero la de Dios. ¿Puede ser el melanés? El melanés puede que fuera. El melanés, exacto. Y claro, si te duchabas y te frotabas bien, sobre todo las articulaciones, rodillas, codos, etcétera, pues te marchaba. Pero Julián era mucho Julián. Él se duchaba lo que marchaba bien y lo que no, pues ahí quedaba. Imagínate, una semana, otra, y a la semana, y cuando hicimos la exhibición en la Universidad Laboral, le digo, oye Julián, me cago en 10, ¿te atreves? La semana que viene es el Olimpia en Madrid. A que no tienes cojones a venir conmigo y competimos en el Olimpia. Que para nosotros era, bueno, para nosotros era la hostia, no sabíamos nada de nada. Y Julián dice, pues vamos para allá. Y fuimos para allá y me acuerdo que la sala de calentamiento era un patio que, por decirte algo, no tenía más de 40 metros cuadrados. Imagínate, a cielo abierto. Y claro, aquí ya en la peña está Eduardo de la Asunción, toda aquella gente, todos con su color, con la experiencia que les caracterizaba. Y ahí va Julián con unos remachones aquí en los codos y en las rodillas de la hostia. Y nunca se me olvida aquello. A día de hoy, cada vez que se lo recuerdo, nos morimos de la risa. Estaba haciendo planchas para calentar Julián. Y le viene, me parece que fue el de Valencia, joder, joder, para los nombres soy la hostia. Que ahora ya es bastante mayor, que empezó con la natación, joder, ¿cómo se llama este? De la Asunción que acabas de decir. De la Asunción, joder. La acabas de nombrar. Sí, es que yo para los nombres, y le dice el de la Asunción, dice, oye chaval, dice, ese tinte que traes puesto, tienes que tener un poco más cuidado con él, que esos remaches ahí en los codos, en las rodillas. Y yo empecé a reírme porque yo conozco a Julián, digo, le va a soltar una que me voy a morir de la risa. Y mira, en esto se pone Julián de pie enfrente de él, dice, el tinte, el moreno, dice, a ti quería verte yo en el mes de mayo tomando el sol en el Alto del Pajares. Al día de hoy, cada vez que se lo recuerdo nos poníamos de la risa. Y anécdotas de esas, vamos, tenemos de los principios, porque éramos novatos. Y yo cuando iba a esos nacionales no iba ni a ganar ni a perder, iba a aprender. Y precisamente, a mal que les pese a muchos, esa es la escuela no solo de esto, sino de cualquier modalidad. Tú si quieres aprender algo, tienes que escuchar a la gente que sabe más que tú, porque quieras que no, por poco que sepan, solo la experiencia que tienen ya es un grado. Siempre lo digo, porque hoy en día hay mucho experto de 20 años que te quiere enseñar lo que ya sabemos hace 40. Y si quiero aprender yo, siempre lo he dicho muchas veces, lo he dicho en los dos canales, lo he dicho muchas veces. Si quiero aprender,
siempre me iré a alguien que tenga mucha más experiencia que yo. Claro, ¿Y qué? Porque me va a dar consejos de cosas, eso. ¿Que puedo aprender de alguien nuevo? Quizás. Pero me es más fácil que me enseñes tú, que me enseñe Alfonso Gómez, que me enseñe Callao, claro. que me enseñe José Ramos, cualquier antiguo, o sea, antes, o sea, gente que tiene 40 años de experiencia, no solo con ellos, sino con alumnos, Claro. con campeonatos, o sea, tiene un bagaje que no cabe en un libro. O sea, me enseñarán muchas más cosas que alguien Exactamente. que se basa en teórica. La teórica no vale Claro, para nada si no hay una práctica que te lo demuestre, no hay más. claro. Sí, mira, si yo siempre digo que, mira, a ver, no todo el mundo estamos en la, en la, nadie somos perfectos y no todos sabemos la hostia, pero unos sabemos unas cosas, otros otras, otros tenemos unas ideologías, otros otras, y si tú escuchas a todos, luego vas sacando tus conclusiones de todo lo que escuchaste y de toda la información que te dan y lo llevas a ti mismo. Y luego tienes que empezar con la prueba y el fallo, con la prueba y el fallo. Todo eso, también tienes que leer y estudiar algo. Y con todas esas experiencias que escuchaste, que te enseñaron, y las mismas experiencias que tú tienes también, porque lo tuyo, por muy novato que seas, también tienes tus experiencias, y todo eso lo llevas junto con lo que lees, con lo que estudias, pues lo llevas a cabo y vas al fallo y a la prueba y al fallo, y de ahí sacas muchas conclusiones que la gente de hoy, pues empiezan sin saber lo que es una mancuerna y empiezan con un preparador que le dicen ponte aquí, ponte allá, haz esto, haz aquello, y al final Oye, pues no tienen ningún conocimiento porque siempre fueron guiados como una rueda, si ¿me lo malo, entiendes? lo malo de hoy en día que tienen unos referentes que no deberían. Los referentes son gente de su edad que no tiene la suficiente experiencia. En vez de ser los referentes de toda la vida. Nosotros es que todos hemos tenido los referentes de antes. Incluso en las revistas leíamos los artículos, tanto de los americanos como los españoles, y aprendíamos de cada Exactamente, uno. Tú seguro que leías las exactamente. revistas y leías todos los artículos de Salvador Luis, de Ángel Illescas, de Enrique Torrent, y te leías todo de pe a pa para aprender cualquier cosita. Lo que ellos Exacto, tenían la experiencia. Pero hoy en día no. exacto. Hoy en día los referentes son gente que tiene muy poca más experiencia que ellos. O sea, no tienen Sí, recorrido. No saben cómo abordar las cosas. sí. Mira, te cuento una anécdota. En el Campeonato de España del 90 fuimos a competir y recuerdo que después salíamos para la preselección los tres primeros de cada categoría y estábamos calentando. Allí estábamos Arturo García, que había ganado la categoría, estaba Javier Álvarez, que había ganado la categoría, estaba yo, que había quedado tercero, o perdón, segundo, y etcétera. Estábamos calentando para salir a la preselección. Y recuerdo que hacía una exhibición Gary Stridon. ¿Te acuerdas? Bueno, Bueno, pues estábamos calentando todos y de repente era una especie de gimnasio pequeño para calentamiento y de repente aparece Gary Stridon para calentar, para salir a dar la exhibición, dejamos de calentar todos y allí sentados, todos alrededor de Gary Stridon viendo como gilipollas, como calentaba. Y tuvimos que salir a la preselección todos en frío, porque ni calentar ni hostias. O sea que, pues nada, ya con esto acabamos. Y me lo he pasado genial, me lo he pasado muy bien. Espero que a la gente también le guste. Y mil gracias por aceptar esta invitación. gracias Es a un, ti, Alex. es un gusto siempre hablar contigo, ya lo sabes. Y Sí, seguiremos hablando y supongo más para adelante haremos algún vídeo más específico con algún tema específico. Ya buscaremos alguna cosita que dé juego. Pues nada, muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande. ¿Vale?
Lo mismo digo, y gracias a ti porque este tipo de cosas están muy bien porque toda esta gente pues debería de saber de dónde, más que nada, ¿De dónde de venimos? dónde venimos. ¿Eh? Que parece, a mí me tienen dicho, no, es que tú ya estás desfasado, ya estás. Vale, yo estoy desfasado, pero a la gente que ayudo, vete a preguntarle a Nasir, vete a preguntarle a Freddy, vete a preguntarle a esta gente, a ver si a José, el que compitió, quedó segundo en el campeonato de Europa, vete a preguntarles a esta gente si lo que yo sé está desfasado. No está desfasado. Claro. Contigo siempre se aprenderá. Y yo primero que tengo que aprender de ti. Un abrazo muy grande. Hasta luego y gracias. Todos aprendemos de todos, Alex. Venga, Si, pues si un abrazo. abrimos bien las orejas, todos aprendemos de todos. Un abrazo. Venga, Hasta pues muchas luego. gracias por todo. Hasta luego. Venga, Alex, un abrazo muy fuerte. Chao.